Muy buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra primera sesión virtual de la materia que lleva por nombre de ontología jurídica. Para ello, vamos a solicitar, por favor, a los alumnos, si tienen a bien, informarme si existe un correcto proceso en el audio y también en ese mismo sentido en el video. ¿Sí? Hola, profesora, buenas tardes. ¿Todo bien? Se escucha bastante bien. Perfecto, gracias. Qué Gusto gusto, saludarla maestro nuevamente. Alejandro. De nueva cuenta, nos vemos el día de Sí, hoy. Qué gusto, qué gusto. Bueno, pues en esta ocasión vamos a llevar a cabo y es la que impartición de la escuchamos materia. bastante. El gusto es de su servidora. En esta ocasión vamos a llevar a cabo la disertación propiamente de la materia y para ello vamos a abordar de manera genérica la deontología jurídica. Como bien se señalaba propiamente dentro de nuestra programación, ahí vimos que nuestra primer unidad, si bien es cierto, consta de diferentes temas y subtemas, dentro de los cuales se encuentra propiamente definiciones de deontología, cómo se diferencia la ética, la deontología, la moral, si existe o no una conexidad entre estas. Y para ello, bueno, pues propiamente vamos a empezar manifestando en qué consiste la deontología. Cuando hablamos de la deontología, nos dice que esta palabra específicamente proviene del vocablo griego deon, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esa forma o ese reconocimiento del deber, todo aquello que nosotros consideramos como correcto, como algo que es permitido, ¿no? Y también emana del logos, que es el razonamiento o es también lo que se conoce como la ciencia. Por ello, vemos que es el deber empleado en la ciencia o todo aquello que a través del estudio de la ciencia debe ser comprobado, debe ser acorde con el comportamiento humano o en su defecto, el comportamiento humano tiene en un momento dado que adecuarse a lo que socialmente debe ser correcto, ¿no? Sin embargo, vemos que esta forma o esta palabra, si bien es cierto, se empieza a utilizar por primera vez dentro del economista literario Jeremías Bentham en 1748 a propiamente 1832, y es precisamente quien empieza a desarrollar una doctrina. Y esta doctrina trata acerca de los deberes concebidos sobre una base utilitarista, es decir, sobre aquellas cuestiones que independientemente del área en la que tú lo realizaras, tendría que ser útil para la sociedad. Por ello, vemos que empiezan a establecer diferentes tipos de connotaciones o de definiciones propias a la deontología, y algunos de ellos refieren que, si bien es cierto, la deontología trata propiamente de los deberes que cada persona tiene consigo, pero también de los deberes que, adicional a lo que lleva, tiende a realizar hacia los demás, ¿no? No únicamente es lo que yo considero bueno, pero bueno para que realicen hacia mi persona, sino en el mismo sentido que yo realizo hacia terceros. Ahora bien, nos empieza a también establecer aquellas diferenciaciones o también conexidades con otras ramas del saber, y por ello nos dice que la palabra deontología se diferencia del término ontología. ¿Por qué? Porque la ontología, vemos que, si bien es cierto, tiende a abocarse en el ser, como es, por ejemplo, nosotros los estudiosos del derecho, que decimos una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Lo mismo pasa cuando hablamos de la ontología. Esta se aboca exclusivamente en el ser, aquello que tú como individuo consideras y materializas desde tu perspectiva como aquello que es correcto. Sin embargo, desde tu punto de vista puede o no ser validado, pero esto no significa que terceras personas también coincidan esta cuestión como una misma esencia. Por eso se indica lo que para ti puede ser correcto, para terceras personas no. En tanto que el deber ser es lo que una colectividad considera como correcto o como incorrecto, ¿no? Entonces, por ello se indica que la conducta, si hablamos en materia jurídica, debe adecuarse a lo que mandata la norma, y la norma se va a regular dependiendo, pues, de todos aquellos acontecimientos sociales que deban ser socialmente, repito, permitidos, que la norma lo regule, porque se supone que la norma es creada con el fin de que exista un equilibrio o una paz social, ¿verdad? Entonces, si existe alguna conducta o alguna cuestión que esté desestabilizando, pues luego entonces va a existir, por tanto, una sanción. Entonces vemos, pues, que la deontología, repito, se aboca eminentemente en el deber ser,
en tanto que la ontología es eminentemente en el ser. Por ello, vemos que nosotros, desde diferentes perspectivas, ¿no? Las profesiones, pues tenemos que abocarnos a realizar no únicamente lo que para ti sea correcto, es decir, no únicamente la esencia de la ontología, sino que más bien es una conjunción de elementos para que lo que para ti sea correcto también lo sea para terceras personas. En ese mismo sentido, bueno, cuando estamos también hablando de ontología, vemos que también es importante tomar en cuenta a lo que es la ética y también a la moral. Y por ello vamos a ver que la ética es esta disciplina que forma parte de la filosofía y por tanto también vemos que es una de las fases o una de las etapas o una de las actividades o tareas que emana de la reflexión que específicamente nosotros como individuos tenemos, pero que empiezan a establecer límites. Por eso se dice que es acerca de estas particularidades del ser humano de poder y de deber autolimitarse. ¿Por qué? Porque la ética te dice, no únicamente es lo que tú consideres que es permitido y lo que emanado de tu profesión consideres como bueno, sino que en este mismo sentido voy a limitar tu libertad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la libertad es absoluta, es un derecho humano que tenemos, sin embargo, en la toma de decisiones o propiamente en el actuar, debe estar regulado tanto por la conciencia, la que nos indica qué es lo correcto y qué es lo no correcto o lo incorrecto, ¿verdad? Y por ello también vemos que cuando entra dentro de esta conjunción o dentro de este conflicto, también emana una tercer palabra o una tercer connotación que es propiamente la moral. Por ello se dice que la ética estudia a los actos humanos libres. ¿Por qué? Porque es lo que tú realizas, ¿no? Por ejemplo, la ética del abogado. Cuando se supone que nosotros se acude a algún cliente y nos somete a consideración un caso, bueno, vamos a actuar con ética si es por en algún momento dado, ¿no? Conocemos la parte contraria o existe alguna afinidad o algún parentesco, entonces, ¿qué es lo ético? Lo correcto es ya sea excusarnos o indicarle a nuestro cliente o a nuestro posible cliente esta relación. ¿Por qué? Porque en un momento dado, pues puede este tipo de vínculo, pues interferir, ¿no? En el actuar dentro de este litigio. O por el contrario, también es ético cuando nosotros estamos indicando un precio específico que vaya acorde, ¿no? Los honorarios acorde a lo que estamos realizando. Todas estas cuestiones también se dice que es ético cuando tú te especializas en una rama del derecho o en su defecto tienes algunos vacíos, ¿no? O no dominas alguna rama y obviamente llegan y te someten a consideración el caso, bueno, si tú no puedes desarrollarlo, también que te excuses, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de circunstancias que tienen que ver específicamente con estos actos humanos que si bien es cierto son libres, pero que también lleva implícita una cuestión adicional, que es tu comportamiento, algo que tú consideras como lo correcto y que vas a exteriorizarlo en el ejercicio, ¿no? De una profesión. Por eso también nos dice que la ética, además de estudiar los actos libres humanos, también considera estos actos que sean voluntarios, que sean propiamente imputables al hombre y ante todo, pues trata de aclarar todo aquello que es la moral. Cuando hablamos en ese sentido, nos dice que es para proponer o para saber cómo se produce este acto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la moral va, es una cuestión más interna, ¿no? Porque yo puedo tener un comportamiento como María Catalina y cómo lo realizo, ¿no? En mis actividades diarias, en mi comportamiento diario, pero puede ser que en el ejercicio de mi profesión yo esté actuando en el mismo sentido. Entonces, la moral no únicamente está rigiendo una conducta como persona, sino ahora lo estoy llevando dentro de la ética en el ejercicio de una profesión, o puede ser completamente distinto un comportamiento en un sentido y otro comportamiento en otro sentido, ¿no? Entonces aquí, si bien es cierto, nos está indicando que la ética, a diferencia de la moral, pues tiene que ocuparse propiamente de aquello que va a ser específico sin que exista ningún tipo de limitación moral, es decir, sin que exista algunas cuestiones que te puedan estar mermando y que tiene que ver específicamente con la razón. ¿Por qué? Porque la razón es aquello que emana de la moral. Cuando nosotros también estamos hablando pues de la moral, ahora, ¿cómo vamos a interpretar a la moral? La moral vemos que es este conjunto de normas que si bien es cierto son creadas por el hombre, obviamente a través del medio en que se está desarrollando o en el medio que está realizando, todas aquellas conductas que deben ser consideradas como lo permitido, como lo socialmente validado.
Por ello se dice que el sentido moral existe en todo hombre normal, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos propiamente del ser humano, el ser humano pues tiene esta cuestión que emana del psique, esta cuestión pensada, ¿no? Esta cuestión donde te puedes someter a una validación, ¿lo realizo o no lo realizo? Y obviamente puedes discernir entre lo bueno y lo malo, con independencia de lo que tú realices, pero emana de una cuestión de pensamiento y luego entonces una externación, ¿no? Por eso se dice que esta moral es prácticamente aquello que goza únicamente el ser humano para luego entonces externar esta conducta. Por eso también vemos que cuando nosotros estamos hablando de la moral, esta fase o esta etapa que tiene el ser humano se diferencia propiamente de la ética por cuestiones, además de las cuestiones etimológicas, también por cuestiones lógicas. ¿Por qué? Porque ambas llevan a un significado distinto del pensamiento. La moral se dice que es una parte de la conducta humana, en tanto que la ética vemos que es una disciplina que reflexiona la conducta, ¿no? Por eso se dice que la moral es como tú realizas bien o mal determinada actitud, en tanto que la ética va a ser esa disciplina que lleva al análisis mismo de tu conducta y que luego entonces también mandata o emana una cuestión mayor. ¿Por qué? Porque si hablamos propiamente, ejemplo, del ejercicio de una profesión, bueno, ya lleva implícito aquellas conductas que debes realizar de acuerdo a lo que no nada más te dice tú como persona, sino a lo que toda la colectividad exige de tu actividad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que se nos exige a nosotros como abogados? Que realicemos una conducta adecuada, que hagamos valer la norma y que la apliquemos específicamente sobre causas justas, ¿verdad? Entonces, este tipo de circunstancias nos lleva pues a diferenciar o a poder establecer propiamente las variables, la conexidad entre moral y ética. También es importante citar que Aristóteles, en ese mismo sentido, es el creador de la disciplina y también de la palabra ética. Sin embargo, la palabra moral, a pesar de que se hablaba, ¿no? De ética de manera indistinta, porque al principio pues se conjuntaba o se pensaba que la ética y la moral eran lo mismo, ¿no? Entonces se refería más bien a esta conducta humana en relación tanto al bien, pero también a la ciencia que le estudiaba, ¿no? Aquello que es socialmente permitido, que el ser humano realiza, que debe ser acorde a satisfacer las necesidades propias, pero también que vaya a tener un efecto positivo en la sociedad, y luego entonces la ciencia que va a validar esa conducta. Sin embargo, vemos que ahora la moral consiste en esa conducta humana en relación con el bien y la ética o la filosofía de la moral. Es importante también que nosotros empecemos a comprender, pues, por qué existen, si bien es cierto, como raíz, emana estas dos palabras o se conjuntan como una misma, pero conforme también va evolucionando el ser humano, pues también empiezan a tomar sentidos distintos en cuanto a su definición. Ahora bien, la deontología. Vemos que la deontología, tal como lo citábamos hace rato, ¿no? Es el estudio de todos aquellos deberes referidos principalmente a la actividad profesional. Por ello, existe propiamente lo que nosotros conocemos como la deontología jurídica, la deontología médica, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que aquella es la que va a regir o es aquella en virtud de la cual se establece la moral profesional y luego entonces se va a aplicar a una profesión, ¿no? Aquello que debe ser correcto, que emana desde una cuestión pensada, que lo vas a externar, que socialmente tiene que incidir en algo positivo y que luego entonces va a ser mediante la práctica en tu profesión. Cuando nosotros hablamos, pues, de las diferentes deontologías que existen, una de estas es la deontología jurídica. Cuando hablamos de la deontología jurídica, como ya mencionamos hace rato, si se trata del deber, bueno, y que va de la mano desde la concepción misma de la moral, porque es desde lo que nosotros tenemos en tu forma de pensar y que lo exteriorizamos y obviamente va aparejada con el ejercicio profesional. Luego entonces la deontología jurídica se va a entender como aquel deber moral del abogado, ¿no? ¿Por qué? Porque es aquel que se considera como la principal obligación moral del jurista. Esto obviamente tanto desde el momento que te someten a consideración un caso, en cualquiera de las etapas, ¿no?
hasta luego entonces que la autoridad pues emita su resolutivo, ¿no? Por eso se dice que la deontología jurídica es este deber, es como tú debes encauzarte, no únicamente hacia tu cliente, sino también aplicando el derecho sobre causas justas y que esto debe ponderarse en cualquiera de las facetas en que aún te encuentres, tomando en cuenta el conocimiento y la capacidad de poder ejercerla. Y por tanto, cuando hablamos del deber o de la deontología jurídica, bueno, pues emana, si tú quieres defender a alguien, primero debes de tener un conocimiento específico o un buen conocimiento de la ley, ¿no? Porque ¿cómo vas a defender a alguien si tú desconoces, ¿no? Propiamente los instrumentos jurídicos normativos, cuáles son las instancias propiamente que van a conocer y resolver del asunto, qué medios probatorios vas a hacer valer, etcétera, ¿no? Entonces, acá nos indica, si tú en ese mismo sentido no tienes un buen conocimiento de la ley, pues desde ese sentido, pues no estás llevando a cabo o ejerciendo de manera ética y aplicando la moral al caso en particular. Por eso también nos dice que en cuanto a los deberes específicos del abogado, si bien es cierto, pueden variar. ¿Por qué? Porque depende en el ámbito en que te encuentres, ¿no? Recordemos que existen los abogados que se dedican propiamente al litigio. Bueno, pues entonces aquí la actividad es velar por el bienestar de su representado. Si estamos desde el punto de vista del juzgador, bueno, pues la función va a ser propiamente eso, ¿no? Determinar todos aquellos elementos, aquellas cuestiones teóricas, la validación de las normas, la validación también de los instrumentos jurídicos normativos, en este caso la validación de los medios probatorios que las partes exhiben para que luego entonces pues se dirima la litis y obviamente se actúe conforme a derecho corresponda, ¿no? Le confiera la protección, en este caso a quien le hayan sido vulnerados sus derechos. Y también, bueno, vemos que en el otro sentido, ¿no? Cada una, desde el legislador, que es el que crea la norma, que tiene que conocer y comprender propiamente todas estas cuestiones sociales y cómo inciden, y que todo esto no nada más debe ser en beneficio de un grupo en particular, sino que tiene que ser en beneficio común. Y aquí vemos pues cómo se está aplicando propiamente la deontología jurídica. También cuando hablamos de la deontología jurídica, se indica que esta deontología jurídica es una rama de la filosofía. ¿Por qué? Porque es aquella que trata de la moral del abogado, pero como ya hemos dicho, ¿no? Y también de la forma de actuar en relación a su cliente. Por ello, como te comentaba, ¿no? Esta filosofía perdón, esta deontología jurídica, así como se considera una rama de la filosofía, es porque el profesional, o en este caso nosotros como profesionistas del derecho, pues tenemos, como comentaba, ¿no? Que defender los intereses del patrocinado, actuando tanto con verdad, pero teniendo en cuenta o tomando siempre nuestra ética profesional. Es por ello que se considera como una disciplina, repito, en el ejercicio o en el deber profesional. Por tanto, bueno, vemos que si bien es cierto, muchos lo consideran como parte de la ética profesional porque ambas tienden a ocuparse de los deberes éticos del abogado, ¿no? Tanto como hemos dicho, desde el momento mismo que tú conoces las normas y con independencia en donde tú le estés aplicando. También cuando nosotros hablamos de la deontología jurídica, es importante que tomemos en cuenta diferentes elementos o por qué se diferencian tanto de la moral y de la ética. Cuando hablamos en los términos, y regreso porque nuestro primer tema o nuestra primera unidad habla propiamente de eso. Cuando hablamos de los términos de la ética, la moral y la deontología, si bien es cierto y como ya comentamos, son confundidos o en un momento dado pues también utilizados de manera igualitaria. Los términos moral y ética tienen un parentesco etimológico, ¿no? Porque ya vimos que moral emana del mos y moris, que significa costumbre, y ética, bueno, pues deriva del griego ethos, que ambos también significan costumbre. Por tanto, moral y ética en cuanto a su etimología van enfocados a una misma, a un mismo significado, ¿no? En tanto que cuando ya profundizamos en cuanto a los elementos que le dan sentido a cada una de estas nominaciones, la moral la interpretamos como aquel conjunto de reglas que valoran las tradiciones dentro de un grupo social. Ferrat Mora también emite una definición y nos dice que las costumbres pueden codificarse en normas y obviamente esto tomándose en cuenta que como nosotros conocemos, ¿no? Si bien es cierto, la costumbre es costumbre y es una fuente del derecho y que por tanto pues no se considera como norma, pero hablando específicamente de la moral,
tiende a considerarse o a validarse sobre una colectividad, no llega a ese rango, pero obviamente se considera como válido o como cierto. Ahora, cuando hablamos en cuanto al origen común, moral y ética, si bien es cierto, en un principio pues no tenían esta misma significación. ¿Por qué? Porque se le atribuían, por ejemplo, a la moral el conjunto de normas que regulaban las relaciones entre los seres humanos, pero tanto los seres humanos entre sí y los seres humanos hacia la naturaleza y el ser humano en relación a las instituciones. Y por tanto, la moral planteaba valores y planteaba el deber ser. Por ello, la moral veían como el conjunto de obligaciones naturales que eran impuestas al ser humano con el único fin de que existiera una vida plena, ¿no? Que existieran conductas correctas para todos y por tanto, pues no existieran conflictos, ¿no? En ese mismo sentido, las normas se daban por convicción. ¿Por qué? Porque eran aquellas cuestiones que requería el ser humano para poder interiorizar y también para poder tomar en cuenta o poder materializar un papel dentro de una forma o dentro de una figura o dentro de un cargo socialmente hablando. Por ello se dice que las normas que apoyan en la fuerza coactiva del Estado se llaman, ahora vemos ya las normas diferenciadas, normas sociales, normas jurídicas, normas religiosas. ¿Por qué? Porque vimos que desde un principio en Occidente se establecían a la moral como esta conjunción de normas y que era, por tanto, lo que marcaba cómo debería conducirse el individuo, repito, hacia las demás personas, hacia las instituciones y hacia la sociedad. Pero al identificar que también debería tener un poder el Estado para poder regular o para poder sancionar ese actuar del individuo, pues entonces empiezan a establecer que las normas no podían ser tomadas en cuenta en un sentido amplio, sino luego entonces las normas que regulaban la conducta del ser eran eminentemente sobre qué, sobre normas sociales, y aquellas que regulaban la conducta del hombre, pero en cuanto al deber ser, estas ya iban a ser a través de unas normas impuestas jurídicamente hablando. Por eso se decía que se utilizaba la fuerza coactiva del Estado, porque en caso de incumplimiento, pues también tenía esta facultad del Estado de poder obligarlas para que luego entonces se dirimiera la litis. Y es propiamente en cuando ya empieza, donde empieza ya a tener sentido la deontología. ¿Por qué? Porque ya es el deber ser, ¿no? No únicamente es lo que tú quieres, sino socialmente se toma en consideración y se materializa a través de qué? De las normas jurídicas. Por eso vemos que las normas jurídicas, si bien es cierto, no se requieren interiorizar. ¿Por qué? Porque no requieren una convicción, sino que incluso ya vemos dentro de las características o requisitos específicos de la norma, vemos que es coactiva. ¿Por qué? Porque se imponen incluso en contra de la voluntad del sujeto a quien va dirigido, en caso de que, pues, no sé, en caso de que se niegue a acatarlo de manera voluntaria. Vemos, pues, que estas, de manera específica, pues son algunas semejanzas y algunos elementos que van a ser atribuidos directamente a la deontología, a la ética, pero también en ese mismo sentido, ¿a dónde? A la moral. Ahora me gustaría a usted, compañero Alejandro, que me pudiera dar una forma o una definición acerca de cómo considera usted la moral, la ética y la deontología. Deontología en sentido amplio. Y después ya podemos acotar dentro de la deontología jurídica. ¿Lo escucho, por favor? Claro, Hola, hola. maestra. Ah, Bueno, yo soy profesionista como... ¿Sí me escucha? sí. Ah, sí. ¿Qué es deontología jurídica para abogados, para médicos, deontología médica? Entonces, para los profesionistas, entendí que la moral son digamos, las normas que nos rigen como personas, se podría decir, no sé, como los valores internos para conducirnos, no sé, en el día a día con la sociedad y la ética mencionaba que es una disciplina que se va formando, ¿no? Estudiando, no sé. O sea, son muy similares tanto, o sea, es diferente como me mencionaba, pero sí llega un poquito, peca un poco de similitud, ¿no? La moral y la ética. Ok, gracias. En efecto, ¿no? Como bien comenta, vemos para que vaya quedando como un poquito más claro, cuando nosotros hablamos de la moral, esta
nosotros la tenemos por el simple hecho que somos personas, ¿no? ¿Por qué? Porque desde chiquitos nos indican, esto es lo bueno y esto es lo malo, ¿no? O esto es lo correcto y esto debes hacer. Sin embargo, nosotros quizá no alcanzamos a dimensionar por qué esto es bueno o por qué esto es malo, ¿verdad? Porque quizá eso, hablar de lo bueno y lo malo, pues es pues bastante complejo, ¿no? Porque cada uno lo puede percibir de una manera completamente distinta de acuerdo al contexto en el que esto se cite. Y es ahí propiamente en donde surge pues esta como confusión, ¿no? En por qué decir hasta dónde puede ser permitido o validado lo que para Alejandro sea bueno, porque para Alejandro me puede dar ahorita una postura, pero yo puedo estar completamente en contra de lo que él manifiesta y no por ello él no tiene la razón o no por ello yo no la tengo, sino que somos dos personas completamente distintas hablando o validando sobre algo en particular. Entonces, ahí, eso que nosotros estamos haciendo es la moral. ¿Por qué la moral? Porque la moral es algo intrínseco, es algo que cada persona lo va a percibir como bueno o lo va a percibir como malo, pero que es, repito, personalísimo, ¿no? Algo que para ti es bueno, para mí puede ser malo y a contrario sensu. Entonces, ahí empieza a existir esta moral como algo atribuible al ser humano y que obviamente ejerce ese poder sobre qué, sobre el ser, ¿no? Empiezan a existir estas palabras para nosotros los abogados que lo tenemos casi como a cada rato el ser y el deber ser, ¿no? El ser, ya lo sabemos, jurídicamente hablando, lo que particulariza, individualiza a cada conducta, ¿no? Atribuible al sujeto. Esto jurídicamente o deontológicamente, ¿por qué? Porque la deontología se le conoce como esta conjunción de la moral y la ética que va a detonar en una deontología, pero sus antecedentes son propiamente la moral y la ética. Entonces, ¿por qué esto empiezo a materializarlo de esta forma? Porque la moral ya vimos que si bien es cierto, lo tiene el ser humano y lo empieza a aprender. Son conductas aprendidas, por eso depende mucho en dónde se relacione, porque no es lo mismo que hablemos de algo que pueda ser correcto, e incluso en nuestro mismo país, en el norte, en el centro y en el sureste de la República, ¿no? Y estamos hablando de un mismo país, pero con costumbres distintas. ¿Y por qué tomo a la costumbre? Porque la moral tiene su origen o emana de la raíz etimológica mos, que es un significado de costumbre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Chiapas, ¿no? ¿De dónde es usted, compañero Alejandro? De la Ciudad de México. Ah, bueno, ejemplo, Ah, ¿no? Su servidor es de Chiapas y soy de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ¿no? Entonces pertenezco a la región Altos. Dentro de la región de San Cristóbal existe un municipio que se llama San Juan Chamula. En San Juan Chamula, hasta hoy día, a las mujeres las venden, ¿no? Tú puedes tener 30 años, 40 años, 50 años, y si tú te quieres casar con una persona de 15 años, obviamente, jurídicamente hablando, no se puede, pero a través de usos y costumbres, por la religión que profesen, lo permiten, ¿no? Y sabemos que esto es constitutivo de delito, ¿no? Pero ahí entra el derecho, aquí existe la Fiscalía de Distrito Altos y la Fiscalía de Distrito Indígena, ¿no? Sin embargo, no pueden tipificar el delito. ¿Por qué? Porque ahí están manifestando que por usos y costumbres esto es socialmente permitido. Y todavía, como lo permiten, incluso, ¿no? Si tú quieres vender a tu hija, porque así literal, como si fuéramos cosas, te piden una dote, ¿no? Te dicen, bueno, como es virgen, bueno, te voy a cobrar 50,000 pesos más, no sé, tantas cajas de pan, más esto, más el otro, ¿no? Como una cosa. Y eso estamos viendo que emana de una costumbre, que socialmente en ese lugar es algo normal, llamémosle, ¿no? Pero que sabemos que propiamente eso, jurídicamente hablando, al menos en nuestro derecho positivo mexicano, es constitutivo de delito. Sin embargo, desafortunadamente también conocemos nuestras fuentes del derecho y una de ellas es propiamente la costumbre y que desafortunadamente incluso a nivel internacional
existe la costumbre jurídica internacional. Entonces, aquí entra este conflicto, desde hasta dónde se conoce o se debe hacer valer el derecho consuetudinario y cuándo se debe sopesar sobre el derecho positivo, ¿no? Porque si bien es cierto, se deben hacer valer los derechos, pero mientras en este mismo sentido, aquí, ¿qué ponderamos? ¿El uso y costumbre o el bien jurídico tutelado de la persona? Porque ni siquiera estamos tomando en consideración su libertad, ¿de qué? Su libertad sexual, su derecho humano, en este caso a la vida. ¿Por qué? Porque cuántas de ellas no fueron incluso en un acto sexual privadas de la vida, ¿no? Porque estamos hablando de niñas de 10, de 12 años, ¿no? Que están siendo y que desafortunadamente continúan en ese tipo de circunstancias. Pero, ¿a qué voy con esto? Que aquí lo que para nosotros es a todas luces aterrador e incluso cuesta creer que a pesar de estar en estos años, todavía existan algunas partes del mundo, incluso en nuestro mismo país, donde estas prácticas se continúen dando, ¿no? A veces pensamos que en su momento existió y aún nos causa conflicto de poder entender y mucho menos concebir que todavía se sigan materializando, ¿verdad? Pero regreso, aquí estamos hablando de la moral y parte de la moral, porque para lo que unos es bueno, para otros es malo, pero tenemos que entrar dentro del estudio de todo el contexto transgeneracionalmente hablando, quizá, ¿no? Y aún así no lo entendamos del todo, pero que esto, repito, emana propiamente de esta connotación. Ahora, cuando hablamos de la ética, ¿qué nos dice la ética? Va a ser una disciplina. ¿Por qué una disciplina? Porque ya se aboca al estudio, ¿no? Ya emana de una profesionalización, de una adecuación, de un análisis y de también de elementos mucho más a detalle, profundos en cuanto a su estudio, que van a interpretar y van a analizar este comportamiento o esta costumbre que en un momento dado pues se está materializando. Por eso se dice que la ética es aquella que va a estudiar ahora la conducta o la costumbre o el comportamiento que sea bueno o malo está realizando un sujeto. Máxime cuando nosotros ya dejamos de actuar como María Catalina y ahora ya me cito como abogada, ¿no? En este caso, ejerciendo una profesión, ¿verdad? Porque la ética ya me está indicando. Por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no? El decálogo del abogado, donde de manera literal te indica cuáles son, en este caso, los mandamientos que tú tienes que dar sí o sí cumplimiento y que esto es lo que va a regir o debe regir tu actuar hacia tus clientes, ¿no? Hacia tus representados. Pero aquí no me está diciendo como María Catalina, me está diciendo como qué, como profesionista, en el ejercicio mismo de la aplicación del derecho, ¿verdad? Y propiamente, cuando hablamos de la deontología en ámbito general, la deontología también parte o toma la esencia de esta conjunción tanto de ética, pero también de moral. ¿Por qué? Porque aquí ya regula tanto el ser como el deber ser. Aquí, si bien es cierto, voy a interpretar lo que Catalina quiere, pero también cómo adecua su conducta en su vida diaria y cómo la materializa también en el ejercicio de la profesión, porque aquí es el deber ser, pero ya en la puesta en práctica mediante el ejercicio mismo de la profesión, ¿no? Entonces aquí por eso vemos que la deontología va a ser esta conjunción tanto de la ética como la moral, y que empieza a tener este reconocimiento, ¿no? En el siglo XIX y que obviamente hasta nuestros días pues se continúa reconociendo. Por eso te decía que cuando hablamos de la deontología en lato sensu lo entendemos como este concepto propio que hace referencia al estudio del hombre moralmente considerado. ¿Para qué? Para conocer a profundidad tanto los alcances, pero también aquellas cuestiones de precisión dentro del dominio de la axiología. Cuando hablamos de la axiología, bueno, aquello que es valioso, que es permitido, que es lo que rige, ¿no? Aquellos valores con los que me voy a conducir, no únicamente en el ejercicio profesional, sino en mi vida diaria. Y cuando hablamos de la deontología en estricto sensu, vemos que es este conjunto tanto de reglas, tanto de normas, tanto de principios, tanto de presupuestos, pero también de actitudes que van a regular el ejercicio de una profesión en particular, ¿no? Estoy hablando, repito, de la deontología de manera genérica.
Ahora bien, te decía que este concepto de deontología surge en el siglo XIX cuando emergen todas estas cuestiones de filosofía utilitarista y empieza a tener una formulación a través del filósofo, como ya comentábamos, Jeremy Bentham, desde 1748 hasta 1832. ¿Por qué? Porque empieza a reconocerse, repito, la deontología o también conocida como ciencia de la moralidad. Y por tanto, bueno, empieza a tener este reconocimiento o este auge, ¿no? En la definición de deontología. ¿Por qué? Porque aquí, repito, vemos cómo se centra o se ocupa en la moral fundada a partir de la actitud, pero también a partir de la tendencia a perseguir el bien y a dar continuidad con todas aquellas conductas que tiendan no únicamente a satisfacer la forma en que tú actúas, sino también que ese bien que nace de ti se materialice en favor de terceros. Hasta ahí, compañero. ¿Vamos bien? Ya quedó como que un poquito más claro nuestra definición en cuanto a estos tres temas, ¿verdad? Bueno, Ya, ahora, maestra. gracias. Ahora, vemos pues que la deontología, si bien es cierto, emana de cuestiones de valores, de cuestiones propias al bien común, pero también vemos o debemos de tomar en cuenta uno de los elementos importantes dentro de la deontología, que es lo que se conoce como sociogénesis de los valores. Cuando hablamos de la sociogénesis de los valores, vemos que esta es una de las teorías que le dan sentido a la deontología y propiamente es cuando se le atribuye el valor que debe ser o que se debe seguir. Aquí empiezan a tomarse especial atención en los conceptos tanto de vida económica, tanto de profesión y de todos aquellos elementos que van relacionados con la forma de agruparnos, tanto profesionalmente hablando, tanto que exista una forma de agrupación como división social en esta cuestión específicamente en materia laboral, también cómo el ser humano se encuentra íntimamente interrelacionado dentro de un constructo social. ¿Por qué? Porque aquí los valores los toman. Puede ser que tú, dentro de una sociedad, y ahorita estoy abordando ya el segundo tema de las teorías que le dan sentido a la deontología, al principio, ¿qué me dice? Yo como persona tengo que conocer desde tu esencia, cómo te relacionas dentro de tu entorno social para conocer los valores que van a tener sentido dentro de tu persona. Luego entonces, cómo estos valores lo vas a posicionar, porque recordemos que no existe una jerarquización de valores, sino que los valores se posicionan dependiendo de la necesidad, pero también dependiendo del círculo en el que ahorita te encuentres, ¿no? Entonces, si hablamos ahorita en materia de trabajo, bueno, ¿cómo vamos a posicionar estos valores? ¿Qué es lo que se pondera? Si hablamos de la práctica profesional o de la vida económica, como nos dice esta sociogénesis de los valores, es cómo aplico la deontología, no únicamente desde mi perspectiva para obtener un bien, sino también este bien común dentro de la vida económica. ¿Por qué? Porque son todos aquellos elementos que en un momento dado pueden llevarte a realizar el deber ser de acuerdo a lo que mandata tu persona, pero también a lo que exige una sociedad, o puede ser luego entonces esta deontología jurídica aplicada de una manera contraria. ¿Por qué? Porque posicionan los valores atendiendo a un estado de necesidad. El estado de necesidad puede ser, bueno, yo realizo este trabajo, pero no porque el trabajo me exija o porque el trabajo me guste, sino porque voy a obtener un lucro adicional y por eso, por ejemplo, nosotros dentro del ejercicio práctico del derecho, muchos dentro de la vida profesional que realizan, aunque sepan que el derecho no les asiste, pueden fabricar medios probatorios para tratar de establecer esta veracidad, ¿no? Aunque sepamos que el derecho simple y sencillamente no es en favor de nuestros representados. Entonces, aquí entra una confrontación o un conflicto entre lo que debe ser, ¿no? Socialmente permitido y también jurídicamente establecido como lo justo y lo injusto, y cómo voy a posicionar esta sociogénesis de los valores para